Muy buenas tardes a todos los presentes y los que están en la otra sala también. Voy primero a dar la palabra a don Carlos Zurita. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, tengo el honor de presentar una nueva edición del ciclo anual de conferencias que desde hace ya 27 años viene organizando nuestra Fundación de Amigos en colaboración con el Museo del Prado. En primer lugar, quisiera destacar la gran satisfacción que supone dar una vez más la bienvenida a un auditorio completo, lo que pone de manifiesto tanto el éxito de esta convocatoria plenamente consolidada como el interés y compromiso del público asistente con nuestro fin fundacional, que no es otro que el de fomentar un mejor conocimiento de las colecciones del Prado. En esta ocasión, bajo el título Del realismo al impresionismo, el arte en la segunda mitad del siglo XIX en el Museo del Prado, se ha invitado a 16 especialistas para que, a modo de continuación del ciclo La era romántica en el Museo del Prado, celebrado en este mismo auditorio hace 2 años, ofrezcan un recorrido por el arte de la segunda mitad de esta centuria. Realismo, naturalismo, impresionismo y posimpresionismo, entre otros movimientos, serán objeto de estudio en el presente programa. Quisiera agradecer a todos los profesores participantes el entusiasmo con el que acogieron nuestra invitación. Todo esto no sería posible sin el respaldo incondicional que nuestra institución siempre recibe desde la dirección del museo y de su Real Patronato, hoy representado aquí por su presidente, don José Pedro Pérez Llorca. Desde aquí aprovecho para transmitirles nuestro sincero agradecimiento por su apoyo e implicación en el desarrollo de esta actividad. Mención especial merece también el profesor Francisco Calvo Serraller, director del curso y de la línea académica de nuestra Fundación, cuyas acertadas ideas a lo largo de estos años han supuesto que esta convocatoria sea un referente cultural y que goce de gran prestigio tanto entre la comunidad académica como entre el público, como lo constata la importante nómina de conferenciantes que han participado en estos programas y la fidelidad del público que año tras año nos acompaña. El curso de este año ha contado además con el generoso patrocinio de la Fundación Abertis, a cuyos representantes y especialmente a su director, don Sergi Lagny, quiero mostrar nuestra mayor gratitud por apoyar esta actividad formativa e investigadora. Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. En este sentido, hay que destacar también la colaboración de 3 destacadas instituciones del panorama cultural español, que desde hace años ofrecen versiones reducidas de este programa. La Fundación Barrié de la Masa, en sus sedes de La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. La Fundación Godia en Barcelona y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Mi agradecimiento a los directores y al personal que participa cada año en la puesta en marcha de este curso, contribuyendo a difundir los conocimientos impartidos más allá de las paredes de este auditorio del Museo del Prado. Y no quiero terminar sin transmitir mi profundo agradecimiento a todos los asistentes por su presencia, haciendo una especial mención a los amigos del museo por su apoyo y compromiso para con el Prado y la Fundación, y con la esperanza de que este curso sea de su interés. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra don Sergi Lagny. Presidente, don Carlos, don Francisco, señores y señores, darles las gracias. Para nosotros es un honor, desde el presidente de Abertis y su consejero delegado, Francisco Renes, estar al lado de la cultura. La cultura para nosotros
es el verdadero pasaporte universal, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer y es nuestro deber como empresa pues devolver a la sociedad aquello que ella necesita. El compromiso de Abertis de su fundación, presidida por Salvador Alemán, está en la seguridad vial, en la cultura y en el medio ambiente. Y mucho en la cultura. Últimamente estamos haciendo un compromiso personal e institucional a nivel como la exposición de Dalí que llevamos al Centro Pompidou el año pasado y presente de este año, igual que llevamos a Reina Sofía la exposición de Dalí este año. Nuestro compromiso, obviamente, también con el Museo del Prado, con el gran equipo de la Fundación de Amigos del Prado, que nos hace siempre fácil estar y colaborar con ustedes, y el compromiso nuestro como empresa de seguir sembrando en la cultura, de sembrar más todavía, porque es un momento donde las empresas tenemos que ejercer mucho más nuestra responsabilidad social y, obviamente, de llevar nuestros pintores allá donde tenemos unidades de negocio, como va a ser próximamente en Sao Paulo, en Santiago de Chile o en Estados Unidos. Muchísimas gracias y gracias a esta Fundación y a sus amigos. Muchas gracias. Pues creo que me toca a mí. Señor presidente de la Fundación y de Amigos, señor presidente de la Fundación Abertis, profesor Calvo Serraller, señoras y señores, pues realmente es un honor grato el estar presente en esta inauguración del nuevo ciclo anual de conferencias que organiza y patrocina la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Siempre es una alegría presidir un acto y además en esta ocasión con un auditorio lleno al que acompañan fuera de esta sala otra cantidad grande de personas que nos están siguiendo por las pantallas y a los que dirijo también un saludo. Eso demuestra el éxito de las iniciativas de la Fundación y me congratulo infinitamente. Estos ciclos, además, han sido siempre ocasión de un debate, de unas polémicas que, hombre, siempre un poco limitadas, acotadas, pero unas polémicas. Un contraste de pareceres, tenía yo aquí puesto, me habían puesto esto aquí, contraste de pareceres. Me acuerdo yo, algunos se acordarán aquí de que teníamos una ley fundamental en España que hablaba del contraste de pareceres y la concurrencia de criterios cuando realmente los pareceres no se podían contrastar, pero como expresión literaria está muy bien el contraste de pareceres. Y aquí sí se puede tener. Yo quiero resaltar que, aparte de la ocasión de debate, que le viene bien siempre a un centro museístico, es realmente admirable la diversidad de temas que se han tratado aquí, ¿no? y que no voy a enumerar porque haría muy larga mi intervención y el que tenemos que oír todos es al profesor Calvo Serraller. Pero realmente es admirable la cantidad de asuntos que se han tratado a lo largo de estos años que confluyen todos al final en un mejor conocimiento de este museo. Es admirable igualmente que esto haya llegado al año 27, o sea, a los 27 años, no al año 27. Y claro, que haya continuidad en una obra como esta en nuestro país, que es un país discontinuo y sobresaltado, pues es una cosa muy casi sorprendente, admirable y por la que yo no puedo hacer más que estar contento y alabarlo y agradecerlo. Esto se debe probablemente a los buenos conferenciantes que han venido y vienen y van a venir a este ciclo, y se debe a que entre esos conferenciantes haya personas extraordinariamente interesantes y en ellos estén también siempre presentes nuestros admirables conservadores de este museo, a los que también saludo en esta ocasión de nuevo. Por tanto, esto es oportunidad de agradecerle una vez más sus desvelos al Duque de Soria, a Carlos Zurita, de agradecerle al profesor Calvo Serraller que haya consolidado esta tradición tan buena para el Prado y en general, de agradecerle a Abertis, en la persona del presidente de la Fundación, don Sergi Lovny, su generosa
aportación a esta y otras actividades. Ha hablado de sembrar y yo le puedo decir que me he quedado un poco preocupado de que siembre tanto por toda América, porque aquí tenemos un campo bien abonado para que siga sembrando bien, con muchas semillas, ¿no? Se vaya todo por ahí, ¿no? Como decía la enciclopedia Larousse, yo sé Matubán, pues sea Matubán, pero aquí también, ¿no? Bueno, y bueno, last but not least, que dicen los ingleses, pues agradecerle al profesor Calvo Serraller su labor, su dirección académica, su dedicación a esta cuestión. Sin él, pues todas estas cosas que he dicho antes probablemente no habrían sido tampoco posibles, sin él y sin Carlos Zurita. Y nada, mi alegría de verlos a todos ustedes, de ver este auditorio tan nutrido. Aquí queremos un poco de colas y auditorios nutridos, y hoy pues lo hemos conseguido en cuanto al auditorio, y yo estoy contentísimo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya está. Tiene la palabra el profesor Carlos Serraller. Ahora nos vamos. Señor presidente de la Fundación del Patronato del Museo del Prado, señor presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, señor director de las Relaciones Institucionales de la Fundación Abertis, queridos amigos, bueno, en primer lugar quiero agradecer las amables palabras de presentación. También quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su fidelidad a este curso que se ha dicho que ya tiene décadas de existencia, que es algo muy estimulante, ¿no? Y, bueno, vamos a enfrentarnos a una aventura que va a empezar hoy para, en un transcurso, revisar un periodo histórico muy importante para la historia del arte internacional y también para el Museo del Prado, que es la segunda mitad del siglo XIX. Se ha dicho que hicimos una primera mitad con el romanticismo, era ya meternos en una época, nuestra época revolucionaria, que cambió las estructuras del arte y que realmente seguir su curso pues es también algo apasionante, teniendo en cuenta que el Museo del Prado ha estado hasta fechas relativamente próximas. No quiero meterme en una digresión ahora que pudiera resultar demasiado prolija, pero que en realidad los museos históricos han estado históricamente, valga la redundancia, recogiendo también los frutos de la novedad durante, por lo menos, a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Bien, nuestro curso del realismo al impresionismo, el arte en la segunda mitad del siglo XIX, ese es el título, es quizá meterse en el principal avispero de lo que es el desarrollo del arte contemporáneo hasta la fecha. Y bueno, pues creo que eso tiene un aliciente muy importante, ¿no?, para un poco involucrarse en el desarrollo del arte que se hace en la actualidad, ¿no? Tengo que decir que, bueno, yo voy a empezar con una conferencia que es el realismo Courbet, que no es precisamente una pieza fácil, ¿no?, en el sentido de que, bueno, hay artistas que, en cierta manera, consiguen una proyección pública muy subitánea y más o menos la mantienen o no la mantienen, pero, en fin, realmente, en cierta manera, no tienen dificultad de comunicación. Y artistas que resultan, desde el punto de vista de la historia del arte, heráldicos, muy importantes, como el caso de Courbet, pero que, sin embargo, son refractarios. Son refractarios porque, de repente, no sabemos realmente cómo manejarlos, e incluso, cuando los manejamos, no sabemos un poco bien, se nos esquinan, ¿no? Nos cuesta trabajo realmente, quizá por su
demasiada modernidad poder asimilarlos, ¿no? Es el caso de Courbet, que nació en 1819 y murió en 1877 con 58 años, con una vida bastante plena, que hoy consideraremos con una muerte precoz, pero que en su momento, teniendo en cuenta incluso la glotonería con que vivió Courbet la vida, pues es razonable que viviera lo que vivió, pero que constituye un gozne, es decir, un artilugio que permite la transición de un momento a otro y que, como todos los goznes, son muy útiles, pero son, como decía antes, refractarios a ser comprendidos, ¿no? Porque, lógicamente, uno está preocupado por lo que entra por la puerta y no por exactamente lo que le hace pasar, ¿no? Y realmente Courbet paga esa limitación de haber sido alguien que facilita el paso de todos los demás, pero, sin embargo, nadie repara en él, ¿no? A pesar de que, lógicamente, el nombre suena, ¿no? Pero, sin embargo, nadie le pone una imagen, ¿no? Yo quiero decir, por eso, en una introducción, todo lo rápidamente posible, porque el personaje de Courbet, que ya rápidamente voy a poner su imagen jovencito para que ustedes vean, voy a poner una serie de imágenes de él, no solamente para que vean cómo le complacía autorretratarse, era un personaje que se autorretrataba constantemente. Tengo que recordar al respecto que eso no era simplemente porque se considerase un personaje particularmente importante, aunque tuviera las pretensiones de serlo constantemente, sino porque, evidentemente, esta historia del autorretrato, que se inicia en la modernidad, quizá casi 2 siglos antes que él, con Rembrandt, es una idea un poco de analizar el único material que realmente nos constituye, que es el tiempo, que eso es el mundo moderno, que eso es la secularización, que eso es como somos. Y la gestión del tiempo precisamente viene a través, lo vemos así cuando de repente repasamos nuestras propias fotografías, en recuerdo, melancólicamente algunas veces, vemos de repente cómo pasa el tiempo a través de cómo nos vemos haciendo la primera comunión y tal. Yo no he puesto a Courbet en esa situación porque no se autorretrató de marinero, pero ya cuando realmente empezó a ser pintor, empezó a autorretratarse. Digo, a pesar de que era una personalidad, lo vamos a ver constantemente, muy extrovertida, intensa, gozadora, acaparadora, glotona casi, ¿no? Pues a pesar de toda esa especie como de ansia de vivir, había un fondo también tímido. Eso se puede ver ya en esta imagen, que es una imagen muy temprana, cuando tenía 20 y pocos años, un autorretrato de 1846, cuando empezaba su carrera, que todos los tímidos, lógicamente, nos protegemos con una imagen un poco arrogante, ¿no? Y entonces, bueno, aquí realmente vemos a un Courbet joven, en un autorretrato con perro de 1846. Vamos a ver de una secuencia muy rápida de imágenes suyas, no solamente para ver cómo era de joven y cómo de repente después envejeció, sino y no ver tampoco por el pálpito del tiempo, la transición, que es lo que realmente Rembrandt, Courbet, Picasso cronificaban su propia imagen, sino un poco para entender su compleja personalidad, que es la de ¿cómo podría decir? Un paleto nacido en Ornans, que es el franco-condado francés, en los montes Jura de Francia, hijo de un agricultor que ha tenido fortuna después de la Revolución Francesa y que de repente ha pasado del estatus de ser un pelagatos a ser un pequeño burgués rural.
Y entonces ese personaje, si se hubiese quedado en su pueblo o en la zona en torno a su pueblo, Besançon, etcétera, pues habría llevado una vida más o menos confortable, encuadrado, ¿no?, en esa dimensión de lo que podríamos llamar una pequeña burguesía rural. Pero salió un joven con altas pretensiones. Y esto también se puede ver cómo te mira desde arriba, con su sombrero, el perro, el bastón, metido en una cueva en la zona donde estaba Ornán, y que está mirando un poco el panorama, no solamente el que tiene detrás, que es el campo, que era un poco lo que había constituido su identidad, sino también un poco mirando un poco desde arriba, con una cierta prevención tímida, ¿no?, lo que le puede deparar el destino. Y este personaje, el problema es que decide en un momento determinado, contrariando a su padre, como todo hijo buen nacido tiene que hacer, no solamente no quiere dedicarse a las labores agrícolas, el padre está obsesionado por este gran invento de la revolución, que era ser un politécnico. Entonces el hijo en absoluto quería ir por las ciencias, el padre pensaba que podría ser de repente un ingeniero agrícola o algo así parecido, el hijo iba por las letras, de repente el padre se conforma y entonces quiere que sea abogado, el hijo dice que quiere ser abogado simplemente para engañar al padre para ir a París, pero lo que quiere es ser pintor. Algo que hubiese horripilado a cualquier pequeño burgués, no me refiero de Ornán, sino también de París en esa fecha, porque en ese momento no tenía ningún prestigio social ser artista. Antes, por el contrario, significaba ser un vago o maleante. Entonces, este personaje que, naturalmente, surgiendo de esa pequeña burguesía de esa zona, pues hace el baccalaureat, hace el bachillerato en Besançon. Entonces el padre trata de que de repente haga derecho en París, el hijo le engaña diciendo que va a hacer derecho en París, lo que quiere hacer es hacerse pintor, ¿no? Entonces es muy importante ver su actitud, incluso todo lo que tiene de arrogancia esa actitud, en el trasfondo de timidez, porque quiere comerse el mundo. Esto es muy importante para entender a Courbet, que es un personaje que se quiere comer el mundo. Hay gente que se quiere comer una tortilla, pero hay gente que se quiere comer el mundo. Entonces, Courbet se quería comer el mundo, y el mundo para él era París. Este autorretrato ya está hecho cuando está en París, porque se va en 1839 a París, disimulando que está haciendo derecho, aunque está realmente metiéndose en los ateliers, en los talleres de artistas, y inmediatamente ni siquiera quiere conformarse en ser un artista convencional, sino que quiere hacerse un artista realmente que revolucione el mundo. Si no se comprende eso, no se puede comprender a Courbet, ¿no? Entonces, muy rápidamente voy a pasar una serie de imágenes, casi flash, que hace al principio de su vida, después de esta presentación, que es una presentación significativa, y simplemente quiero decir que evidentemente esta obra, que está hecha en 1846, quiero dar algunos datos para que en cierta manera puedan comprender el sentido de lo que están viendo, ¿no? Primero, que lleva en ese momento 7 años en París, debatiéndose en el hecho de que está engañando a su padre y quiere realmente convertirse en pintor. Entonces sabe que la única posibilidad que tiene para poder ser aceptado por su padre es que tenga algún diploma. El diploma es que le acepten en el salón que era en la Exposición Nacional Francesa en ese momento, y entonces este cuadro fue aceptado en el salón, por ejemplo, y entonces le servía también no solamente para la autosatisfacción personal, sino también un poco para replicar a su padre de que no estaba siendo un vago, un maleante. Pero después hay una serie de autorretratos que muy rápidamente paso. El loco de terror, que es un autorretrato suyo. Estos autorretratos no solamente son un afán de autorrepresentarse, sino que, en cierta manera, están indicando lo que va a ser la dinámica estética de su arte, incluso antes de que él se diera cuenta,
que es la dinámica dramática. Yo quiero decir simplemente, de una forma muy simplificada, como todo lo que debería tener que decir a lo largo para un personaje tan prolífico, tan complejo como Courbet hoy, que Courbet, en esta serie de imágenes, esta del loco de terror, esta del mismo como un hombre herido, más o menos todas están entre 1844 y 1846, esta de un hombre desesperado, esta otra de un hombre con un cinturón de piel más serena, o esta otra como un joven, que quizás era más famosa de él, fumando tranquilamente una pipa. Todo ese conjunto de imágenes juveniles de Courbet, aparte de la autorrepresentación, están incidiendo, independientemente de que él fuera consciente o no de ello, en la dimensión dramática de la pintura. Y ahí tengo que hacer una aclaración que creo que es importante, y es que, drama, nosotros hablamos de drama de una manera a lo mejor coloquial, sin reparar demasiado, pero es importante saber que drama viene del griego, de un verbo que es dran, que significa acción. Y eso, en cierta manera, puede uno pensar que es irrelevante para la historia de la pintura, en el cual hay una representación de historias, por tanto, más o menos dramáticas, pero que el drama, a diferencia, por ejemplo, del teatro en general, o referente a la historia que se narra, implica la incorporación del espectador a la acción. Esto es muy importante. Una cosa es que tú representes lo que quieras y otra cosa es que tú de repente te dirijas a cualquier espectador y lo incorpores a la acción. Hay muchas formas para incorporarte a la acción de los espectadores. Algunas teatrales las conocemos en el teatro de vanguardia. Desde luego, Courbet era un vanguardista, que es, por ejemplo, que los actores se metan en las butacas. Es como si yo de repente ahora empezara con un micrófono a recorrer todo el pasillo con ustedes, cosa que hago en mis clases tranquilamente sin ningún problema. Pero que aquí me tengo que mantener en el atril. El caso es que la incorporación del espectador, es decir, es un punto que va a ser muy esencial para el desarrollo del arte contemporáneo, ¿no? Y todos esos personajes gesticulantes que se mesan los cabellos, se ponen caras estrambóticas, finalmente pueden estar tranquilos fumándose una pipa, o como este ejemplo, en realidad indica la estirpe dramática de este pintor. Un pintor que además necesitaba esa estirpe dramática porque es un pintor que va a intentar incorporar a la narración visual algo que tradicionalmente no era absolutamente aceptable, ¿no? Que es decir, la vida cotidiana, y no solamente la vida cotidiana, que eso entraba dentro relativamente de lo que se llamaba un género menor en la tradición jerárquica de los géneros, que era la escena de costumbres, sino introducir la vida cotidiana en sus lados convencionalmente más sórdidos, más inexplorados, más insoportables, más insignificantes. Entonces, que él mismo aparezca con toda esa serie de visajes que hemos visto es, creo que, una introducción no solamente para entender su compleja personalidad, esa especie como de necesidad perentoria de vivir con una intensidad sin límite, ¿no?, en todos los terrenos, y también el de la pintura, en el sentido de que él no pretendía absolutamente ser un pintor más, sino ser el pintor que realmente revolucionaría el arte. Eso es muy importante, se vea con extraños visajes o se vea sereno fumándose una pipa, ¿no? Bueno, quiero empezar con una terminación, porque esto es un autorretrato que se hace exactamente casi 30 años después, metido en una cárcel, el de la Saint-Pélagie, en el año 1872,
porque se involucró en la Revolución de la Comuna de 1871, era un personaje con ideas revolucionarias en todos los campos y también en el campo político, y entonces aceptó que ser como el personaje que dirigía la falange del arte en el París revolucionario, que se les ocurrió destruir y tirar abajo la columna Vendôme. Evidentemente, la comuna fue represaliada de una manera muy violenta, todo el mundo fue fusilado, que fue reconocido, no se pudo ocultar después de ese intentona revolucionaria, muy dramática, porque lógicamente todavía estaba la guerra sin terminar, la guerra franco-prusiana, y los prusianos, con la Francia derrotada, pues trataban un poco de acabar con esa especie de insurrección local de la Comuna de París, y entonces, naturalmente, pues fue eliminado todo el mundo que fue identificado como revolucionario de una manera cruenta, pero claro, no podían matar fusilado a una gloria nacional, y entonces hicieron una cosa terrorífica, que es que le condenaron a que pagara la reconstrucción de la columna Vendôme, que ni siquiera, con toda la fortuna que pudo acopiar, que no fue tampoco despreciable por su dilatada y fecunda carrera de artista, podía pagar ni siquiera con los préstamos bancarios ni con nada, y entonces realmente ahí está ya un poco como a la vuelta del camino después de tantas ilusiones. Ahí lo vemos también fumando una pipa, pero con un aire más melancólico. Vemos que está viendo como un paisaje, pero damos cuenta que detrás de las ventanas hay unas rejas. Está esperando esa sentencia que le llevó al exilio a Suiza, que parece que es el lugar de toda la gente que quiere irse cuando no puede pagar sus deudas. Bueno, y rápidamente, para reafirmar su talante revolucionario, aparte de la naturaleza dramática de su arte, aparte de la reivindicación, que vamos a verlo sobradamente, de cómo cualquier cosa que es visible merece ser pintada, lo cual nos lleva a meditar en el fenómeno de modernización del arte, que lo voy a simplificar de una manera brutal, pero lo voy a decir en cualquier clase de las cuales imparto en la universidad. Hay, evidentemente, cuando se acaba con el canon clásico, que eso es un fenómeno que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, hay una voluntad por hacer una guerra de liberación contra el canon, o sea, contra la belleza, no contra la belleza en sí misma, que es una cosa que realmente, claro, sería ridículo rebelarse contra ella, lo que el canon decía que era la belleza desde veintitantos siglos, sino con la idea de que se pudiera fijar los límites del arte exclusivamente en lo que era bello. Esta era la gran preocupación, esto es la gran revolución del arte contemporáneo. No tanto impugnar, el arte no puede impugnar nunca su pasado porque el arte no progresa, el arte acepta cualquier cosa del pasado. Uno puede estar absolutamente en la última novedad y sin embargo aceptar perfectamente las cuevas prehistóricas de Altamira o el Partenón. El arte cambia pero no progresa. Sin embargo, el arte sí necesita horizontes y entonces la gran revolución del arte contemporáneo que se fragua en la segunda mitad del siglo XVIII es precisamente el ampliar el horizonte. ¿Cómo que solamente puede ser representado lo bello? ¿Cómo que lo bello tiene que ser simplemente lo armónicamente matemático? ¿Cómo que lo que se cuenta en contenidos puede ser simplemente lo que el lenguaje oficial? El arte tiene que tener la posibilidad para representar lo que es asimétrico, lo que es horripilante y lo que nadie quiere contar. Entonces, esa ampliación de horizontes es la que se está fraguando en el arte. Tiene dos momentos. Un momento, y es ahí la postura de Gozne, de Courbet es esencial, porque tiene un momento de modernización. Ya sé que esto es muy simplificador y que tiene muchos matices, pero me atrevo a decirlo.
una modernización de lo que se debe contar, y cuando realmente se puede contar todo, gracias a Courbet, entre otras cosas, hasta lo más extraño, estrambótico, desagradable o insignificante, se puede empezar un poco a revolucionar la forma de contarlo. La modernización formal llega desde el siglo XVIII hasta el impresionismo, la modernización narrativa o simbólica esa fecha, y la modernización formal desde el impresionismo pues hasta el cubismo. Y luego estamos en lo que se llama la posmodernidad, que es decir, que es simplemente preguntándonos qué hemos hecho, dónde estamos y qué horizonte podemos contemplar que nos desborda. Pongo este retrato de un socialista que es Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, y sus hijos, de 1853, un cuadro de 1853, porque Courbet, entre otras modernidades que adornaban su ansiosa fama de modernidad, estaba también la de ser un artista comprometido. Y entonces, lógicamente, coqueteó. Todo esto es muy relativo, porque después cuando se expurga, pues lógicamente tiene matices que no se pueden contar así de una forma rápida, pero de repente él vivió, y de hecho su fama parte, he dicho que nació en 1819, pero el momento de plenitud es la Revolución de 1848. La Revolución de 1848 ha habido 3 revoluciones importantes en el mundo contemporáneo hasta la fecha. Una, la Revolución Francesa, en 1789, luego la Revolución de 1830, que es una revolución interclasista, en el sentido de que se sacude la burguesía francesa, después de la derrota de Napoleón, los yugos que después del Tratado de Viena intentan mantener el antiguo régimen, de una manera muy formal ya, porque lógicamente era imposible de forma operativa, y luego esa revolución de 1848 que todavía estamos viviendo, que es la revolución de clases. Y de repente, ese momento, que en esa fecha se publica el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, en esa fecha es el momento realmente que esa revolución no solamente está hablando de la libertad, sino está hablando de qué clases de libertad estamos hablando, ¿no? Entonces, Courbet se involucra, coge un poco bajo la tutela de este prócer del socialismo, anarquismo francés, que es Pierre-Joseph Proudhon, que escribe incluso un tratado sobre arte, el arte y su destino social, cuyos comentarios pues, son bastante pedestres en el sentido de que tiene una especie de moralina muy elemental, que desde luego, por supuesto, Courbet no podía en absoluto compartir, pero que sin embargo sí compartía un poco esa ilusión, y es interesante este retrato familiar tan burgués en el cual aparece Pierre-Joseph Proudhon, que había estudiado Derecho en Besançon, como también había hecho el bachillerato en Besançon Courbet, y que entonces aparece con una camisa como de obrero, pero un obrero intelectual, que tiene ahí sus libros abiertos, sus manuscritos, mientras sus hijas están haciendo pues, juegos diversos constructivos, porque lógicamente todo ese ideal supone siempre una visión beatífica, ¿no?, de lo que puede ser el espíritu positivo, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Luego vienen los desengaños. Pero quiero decir que esta imagen es muy importante para él. Él no se implicó realmente demasiado en la Revolución de 1848, aunque podía haberlo hecho, pero sin embargo, a la vejez de Viruela se involucró en la del 71, con ese resultado desastroso de que tuvo que exiliarse por no poder pagar las deudas, ¿no? Pero no estamos hablando un poco de las ilusiones del artista comprometido, revolucionario, que piensa, lo que se ha repetido constantemente, por lo menos hasta fechas relativamente recientes, incluso yo creo que todavía hoy, de la idea de parangonar el cambio revolucionario del arte con el cambio revolucionario de la sociedad, ¿no? Si estamos hablando de Courbet, ¿y por qué fue importante? Y bueno, aquí vemos un cuadro que lo acredita, ¿no? Porque es un cuadro
que se llama el après-midi, ¿cómo lo podría? La sobremesa en Ornans, de 1848, que él se había ido el 39 a París, se había hecho con el medio intelectual, con las complicidades, no solamente asistiendo pues, a los talleres de artistas que podían un poco darle un desarrollo a su talento artístico, sino también a la Académie Suisse, que era una academia que ya indica un poco su estirpe, un poco anárquica, que era pues que no te daban consejos, sino que te daban modelos para que tú pudieses copiar, mirando el Louvre y yendo sobre todo a las brasseries, a los cafés por la noche, que era la universidad alternativa en el siglo XIX para la gente que tenía inquietudes, ¿no? Entonces, en 1848 hace este cuadro, que es un cuadro que, tal y como lo ven, esto es un gran hallazgo, porque en realidad el problema que hay cuando uno pone representaciones de diapositivas es que pueden estar más o menos perfectamente reproducidas, con falsificaciones más o menos adecuadas, pero el problema es que nunca reproducen bien el tamaño. Pues si ustedes no han visto este cuadro, exactamente tal y como lo ven es el tamaño real, más o menos, conjeturo yo, ¿no? Es decir, que no es un cuadrito de costumbres, sino que esta sobremesa en Ornans es un cuadro que tiene este empaque formal. Entonces, de repente ese cuadro produce una conmoción en el público y en el jurado del salón, que incluso lo premia con una medalla de segunda clase, pero lo premia y que después lo compra el Ayuntamiento de Lille, porque entonces hay la distribución de los fondos nacionales de los premios, los que van al Louvre, los que van, en fin, los de segunda clase, pues pueden ir un poco también a departamentos provinciales. Y entonces este cuadro, sin embargo, entra en el patrimonio artístico francés, porque es un cuadro que llama la atención y que tiene buenas críticas, y tiene buenas críticas porque el cuadro sorprende quizá por algo que a nosotros, lógicamente, es muy difícil, gracias a Courbet, que nos sorprenda, y es porque de repente pone efectivamente una sobremesa en Ornans, pone realmente una sobremesa de unos campesinos burgueses de un lugar apartado de provincias que probablemente han estado cazando por la mañana y tal, después han tenido una comida y al final pues han comido y han bebido y en la sobremesa uno de ellos coge el rabel o el violín y le está tocando mientras casi se adormecen en la siesta. Entonces, esta imagen, que era una imagen que se encuadraba dentro de la tradición pictórica occidental moderna en una escena de costumbres que tenía una tipología muy perfectamente estudiada como una escena de pequeño formato, de repente tiene un formato descomunal. No solamente tiene un formato descomunal para eso, sino que además todas las figuras están de una manera tan potentemente en un primer plano que resultan agobiantes. Es decir, se habla mucho de Courbet, y además yo creo que con mucho sentido, de que en realidad no te deja escapatoria, en el sentido de que físicamente te presenta las historias de una manera tan agobiantemente presencial, tan en primer plano, que por muy fútiles o absurdas que puedan resultar o triviales, tú no tienes más remedio que casi olerlas. Casi puedes oler el espesor de la exudación de esos personajes, de sus pipas, de su comida, de su aguardiente. Es decir, de repente hay una atmósfera presencial tan opresiva que realmente no te deja escapatoria. Claro, colocar a ese tamaño, con ese formato, un tema tan trivial, que no tiene una lectura simbólica relevante se mire por donde se mire, eso realmente era verdaderamente casi un puñetazo para lo que era el gusto oficial, porque realmente resultaba absurdo. Esa pregunta que se hace generalmente, o se hacía, cuando yo era
jovencito o niño, que de repente cuando se había arte abstracto, y entonces la gente decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué significa? Es la misma pregunta que se hacía con este cuadro. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Unos palurdos que se han pegado una comilona en el pueblo, en París. Este tema, esa intromisión de repente de la vida rural, en un momento además en la que la transformación industrial, y eso es un tema también fundamental para Courbet, era tan perentoria, ¿no? En el que de repente el campo y la ciudad se miraban con profunda hostilidad, incluso las facciones políticas, ¿qué opinará el campo? Como ¿qué opinarán las mujeres cuando tenían voto? ¿No? ¿Qué opinará la Iglesia? Es decir, que de repente que la opinión de los factores sociales emergentes o operativos eran tan dramáticos, pues entonces de repente eso producía una sensación también de aprensión, de perplejidad, de rechazo o incluso de decir, mejor realmente vamos a mirar esto con una cierta complacencia, a estos palurdos que se han pegado una comilona en el pueblo y vamos a pensar que realmente la cosa va a quedar ahí, ¿no? Pero no va a quedar ahí. Entonces, Courbet, que se parecía mucho físicamente, he hecho una secuencia de jovencito y luego ya melancólicamente metido en la trena, ya de mayor, pero realmente era un personaje corpulento. Y realmente lo que más se puede parecer, aunque no era la generación suya, es a Balzac, que también te llevaba el título de realista, ¿no? Entonces, Courbet era un personaje verdaderamente, esos personajes ávidos, ¿no? De todo, ¿no? Que son corpulentos, que son resistentes, que son incluso, pueden parecer incluso groseros por no solamente su tamaño, sino por su capacidad de brutal franqueza, ¿no? Entonces, el cuadro que realmente organiza el gran follón después de ese primer ensayo de la sobremesa en Ornán es este cuadro que probablemente sí que creo que pueden conocer todos ustedes, que es El entierro en Ornán, que es un cuadro que lo hace entre 1849 y 1850, después de la Revolución de 1848, en medio de una enorme ansiedad política, porque no se sabe muy bien, lo he comentado hace un momento, ¿no? Cómo se va a dirigir el voto popular, la zona en la que está encuadrado el Jurra, el Franco Condado, Courbet, era una zona que había sido muy proclive a la Revolución Francesa, con lo cual también producía una cierta alerta, y de repente hace este monumental, increíble cuadro que tiene más de 3 metros de altura y más de 6 metros, casi 7, de anchura. Para entenderos, casi es el doble que el Guernica. Este cuadro que está en el Museo d'Orsay es un cuadro tan monumental que nadie ve, claro, lógicamente, porque es una especie como la gente piensa que es un telón de un teatro, ¿no? O lo que sea. Es decir, que no se puede ver, no solamente porque él se había inaugurado en 1839 el Museo Español de Luis Felipe d'Orléans, y entonces él había quedado fascinado por los pintores españoles que estaban en ese museo español y se había incluso aficionado a una cosa que después, como a la pintura española, le ha hecho padecer, que es que los españoles hacían una imprimación en rojo o en negro, lo cual obligaba, lógicamente, a oscurecer mucho la pintura, y para evitar, lógicamente, estar entre tinieblas, pues le daban el betún de Judea, que era muy brillante, pero el betún de Judea, con los años, oscurece, con lo cual realmente es como poner negro sobre negro, ¿no? Y entonces es un problema también para los restauradores realmente insoportable, ¿no? Entonces, bueno, Courbet utilizaba esa técnica que la aprendió claramente en el Museo Español de los Españoles, ¿no? Es decir, que es esta idea de la imprimación en colores oscuros y la forma de abrillantarlo a través del betún, del barniz del betún de Judea, ¿no? Entonces, hace este increíble cuadro enigmático del entierro de Ornans, que, en realidad, ¿por qué eso podía constituir una provocación? Pues lo voy a decir de una forma muy rápida y sintética. Uno, porque esto es una boda de paletos, un entierro de paletos.
Entonces, un entierro de paletos que tiene 7 por 4 metros es insoportable para un parisino. Segundo, porque de repente ves esa cantidad de paletos que son todo el censo de Ornán en el entierro y dices, bueno, esto es como voten todos, una cosa absurda, nos hunden, con lo cual tampoco sabes qué tienes que hacer. Y por si fuera poco, porque es todo un coro, un friso griego en torno a un hoyo, que no es una cosa muy prometedora. Además, bueno, no lo voy a hacer. Este cuadro puede dar origen a una conferencia monográfica y para dos, porque, bueno, se pueden identificar cada uno de los personajes. Quiero decir que no solamente está el papá Courbet, sino las hermanas de Courbet, Zoé, Julie, tal. Están los amigos del padre, los amigos tal, lógicamente. Incluso se discuten por los especialistas si, como este era el nuevo cementerio de Ornán, si realmente era un tío abuelo paterno o materno del propio Courbet. ¿Qué más da? El problema es el hoyo. Entonces, quiero decir que en realidad está todo el pueblo ahí comprimido y su compresión, su enorme tamaño, no se puede decir, como dicen los franceses, que tengan, y esto lo han estudiado muy bien los especialistas, no se puede decir que tengan ni siquiera un tamaño grandeur nature, como dicen los franceses, en el sentido de tamaño natural, porque en realidad hay personajes que cuando uno hace la planimetría adecuada miden 2,10 metros, que puedo garantizar que desde luego en el Franco Condado, en esa fecha, si pasaba uno de 1,70 m, era un milagro, era un gigantón. Entonces, realmente, claro, sin embargo, él quiere llenar ese friso de personajes casi comprimidos, yuxtapuestos, que apenas casi caben en el encuadre del cuadro, que es un cuadro que podemos ver el paisaje del Jurra, que es un paisaje de antiplano, con montículos, que incluso pues, tiene muchos valles intermedios, que él sugiere en ese cementerio recién inaugurado, y de repente pues, todos los personajes se han reunido para el sepelio de ese difunto, y lo coge además en un momento previo, no en el momento en el cual, lógicamente, o bien se ha metido al difunto en el hoyo y entonces está haciendo algunas frases, o antes el cura, sino el momento previo a todo, ¿no? Entonces todo el mundo está como ocupando su posición, ¿no? Hay que decir que hay como medio centenar de personajes, todos los cuales pueden ser identificados y que de hecho se han hecho esfuerzos y casi se pueden identificar cada uno y que coinciden, como digo, casi con el censo de Ornán, y cómo apenas caben, están tan comprimidos que en cierta manera, y esto es muy interesante para lo que hace Courbet, como los quiere poner tan físicamente en el primer plano, como son tantos, como son tan grandes, como se nos vienen encima, entonces de repente decide optar por una extraña composición que, eso no lo he visto consignado en ninguno de los especialistas, que ha habido muchísimos, de Courbet, que hablan y lo reconocen que realmente es una multitud que está como movilizándose de una forma reptante, es decir, que hay una especie como de movimiento ondulante. Esta composición es una composición que era característica del barroco tardío, que fue muy practicada por la pintura francesa del comienzo del siglo XVIII, por Watteau, etcétera, que era la composición llamada ondoyante, ondulante. Y era precisamente una composición en la cual, para evitar la situación de estatismo, ¿no?, de quietud exagerada de un friso, pues de repente se creaba esta sinuosidad que permitía la idea de una movilización de lo yerto, ¿no? Entonces, hace este censo absolutamente de la población local,
con todas las clases, todos los personajes, un tipo u otro, ¿no? Muy individualizados, pero que muy compactos, ¿no? Y después la presión forma un friso que realmente es tan físico que resulta claustrofóbico para el espectador, así como decía que el otro cuadro tenía el tamaño natural de la diapositiva, este en absoluto, es decir, que en realidad cubriría todo el escenario, ¿no? El cuadro de Courbet. Entonces, cuando uno se confronta con él en el Museo d'Orsay, uno se siente completamente empequeñecido, ¿no? Luego uno empieza a analizar toda la singularidad del asunto y se da cuenta que con toda esa ceremonial respecto a la muerte, lo único que queda es el hoyo y un perro que mira a otra parte. Es decir, que realmente parece que nadie está preocupado por el hoyo, que es fundamentalmente donde va a caer el difunto, ¿no? Entonces, es como un previo a una situación terminal. Es una idea que realmente ha fascinado y que ha dado mucha literatura para explicar no solamente esa idea como de fisicidad, de rellenar el primer plano, de agobiar para que no puedas escaparte de la realidad. El término realismo, que se lo inventó Courbet y se lo puso en la exposición de 1855, nosotros creemos que el realismo es una cosa que venía desde, no sé, desde los griegos, en absoluto. La palabra realismo jamás se había pronunciado en el arte occidental por ninguno de los miles de tratados que existieron de arte desde Platón hasta Courbet, sino cuando no le dejaron un lugar adecuado en la Exposición Universal de 55, él decidió construirse un pabellón de madera con todos sus cuadros al borde del Sena y puso le réalisme, Courbet. El realismo, la palabra ismo lo indica, es exactamente el gran movimiento de vanguardia del siglo XIX, XX y XXI. Es decir, al pan pan y al vino vino. La realidad, lo que hay. Eso es el pop, eso es todo, hasta el surrealismo. Es decir, todo el arte contemporáneo, sea abstracto o figurativo, responde a esa voluntad de acercarse a la realidad incluso en lo que tiene de más insignificante. Entonces, pero lo formidable es que utiliza ese friso, que es un friso clásico, porque en realidad cuando uno de repente ve esta imagen, pues está pensando exactamente en las Panateneas, está pensando en los frisos clásicos. Y esto solamente una mujer extraordinaria y pintora, cuando vio este cuadro, ya cuando Courbet estaba ya a beneficio de inventario, hablando, no se sabe, en su caso con los ángeles no, porque no creía en ellos, pero en fin, con lo que fuera, con los gusanos. Morisot vio este cuadro y dijo, c'est du grec, es griego. Fantástico, porque realmente es la gran obsesión del arte francés, ¿no? Una boda un entierro de paletos griego. Bien, toda la dinámica de Courbet en los años, cuando él se hace famoso, que es en los años 50, redunda sobre esta misma siglatura. Este cuadro es Bonjour, Monsieur Courbet. Buenos días, señor Courbet. Es el encuentro con su protector, Bruyas, cuando él viene de Montpellier. Y entonces, bueno, también es un cuadro. No hay nada como pintar algo realmente cotidiano y vulgar para que realmente le saques una punta simbólica que te lleve hasta los fenicios. Porque este cuadro, la gente dice, no, es la adoración del mecenas ante el genio. Este cuadro no, es el judío errante, que es el artista, cuando es saludado por, no sé, por Lohengrin, ¿no? No, este cuadro es tal. Bueno, es Courbet bajándose del tren de Montpellier y que de repente se encuentra con su protector y mecenas, Bruyas, que también fue no solamente suyo, sino también de otros pintores del naciente impresionismo, y que de repente dicen, se quita la gorra, también se la quita el sombrero Courbet, se saludan, ¿no? Entonces, buenos días. En realidad es
simplemente magnificar una escena cotidiana que la obsesión de Courbet, lo que era el espíritu del realismo, es no pintar nada que no hayas visto, que no hayas vivido, que no hayas vivenciado. No pinto ángeles porque yo no he visto un ángel. Y una vez metió un buey en su taller cuando tenía alumnos, porque decía que iban a pintar un buey y si no veían un buey en el taller no tenía sentido, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Esa idea también del personaje que es un joven del campo que de repente intenta conquistar la civilización, la ciudad, ¿no? Y entonces que constantemente está retornando a la idea de la naturaleza que lo ha hecho venir, ¿no? Este otro cuadro, también muy célebre, Los Picapedreros, ¿no? Que esto también redunda en toda la parte un poco de interés social, de compromiso, del trabajo. Claro, esto también, lógicamente, la gente se quedaba un poco perpleja. No creo que hicieran una lectura política como la podemos hacer nosotros a posteriori, sino simplemente pensaban, pero bueno, esto es una cosa absolutamente insoportable, qué vulgaridad, unos picapedreros. Entonces simplemente Courbet, cuando cuenta un poco, más o menos hay que filtrar también todos los testimonios de los artistas, era un poco una manera un poco de decir, yo de repente estaba caminando y me encontré a estos picapedreros en alguna zona de cerca de su pueblo cuando paseaba y entonces vi de repente un cuadro. Es muy interesante, sin embargo, para quitar un poco la afectación de lo temático, ¿no? Y quitarle un poco la sensación de que estaba haciendo una escena de protesta social, ¿no? Respecto a la situación de los peones camineros o los picapedreros y tal, que vamos a ver también enseguida cómo en esta obsesión por aplanar la profundidad y la perspectiva, lo que hace es articular una forma de abrir ángulos con los personajes en la escena. Esto lo hace en Los Picapedreros como... Bueno, este es un cuadro increíble, este es un cuadro inacabado que me entusiasma, aunque es un cuadro poco popular, quizá porque está inacabado, quizá también porque realmente es un cuadro un poco loco. Es un cuadro que son los bomberos acudiendo a apagar un incendio. Bueno, esto puede ser una cosa banal, pero quiero decir que es menos banal de lo que puede parecer en principio, porque la partida de los bomberos es un cuadro que pinta en 1850-51, es un momento en el cual, efectivamente, claro, todo el problema en los entramados urbanos había sido una pesadilla realmente de siglos anteriores, era el problema de los incendios en las estructuras de madera que producían realmente la destrucción casi completa de una ciudad en un santiamén, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de crear un cuerpo oficial de bomberos es la idea un poco pues, de arreglar de una forma tecnológica la posibilidad de acudir a resolver pues, este drama que era bastante cotidiano en muchas ciudades de Occidente a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, sin embargo, lo curioso, lo sorprendente con los bomberos todavía continúa hoy, y es algo realmente que merece la pena reparar en ello, es que de repente los vistieron de mariscales. Entonces, cada vez les pusieron realmente como unos cascos, o sea, los militarizaron. Entonces, claro, realmente, aparte de las sirenas y cosas de tipo, los cascos de los bomberos, que eso hace mucho que los niños quieran ser todos bomberos cuando los ven pasar, porque no me extraña, porque realmente es una cosa realmente prodigiosa cuando pasan. Entonces, esa historia de la militarización de los bomberos, esa idea un poco de esa presencia, ¿no? Un poco como del orden, ¿no? Frente al desorden, al incendio, es un tema que hace que este cuadro, que quedó inacabado, sin embargo, también haya dado una literatura de comentarios muy diversas, aunque también nos demuestra que el afán de Courbet, la idea de hacer como fotografías de la vida cotidiana, no solamente tiene que ser en función de un espacio, digamos, rural, ¿no? Sino que también se involucra en el espacio urbano y cualquier efeméride, ¿no? Que pueda resultar tumultuosa, inmediatamente él coloca ahí su cámara
y de repente la refleja, ¿no? Entonces, ahí vemos realmente una aparición de mariscales en el campo que van a apagar un fuego después de la Revolución de 1848, pues naturalmente todo el mundo piensa, la intención de Courbet era la idea de que tal. Luego hay una cosa también divertida, que es que los bomberos nunca van a donde señala la gente que tienen que ir. Entonces, también, claro, eso crea una perplejidad en la escena, ¿no? Que pues ve todo ese contorno urbano, una escena iniciando la fascinación por la crónica de los sucesos que caracteriza tanto al mundo contemporáneo. Este cuadro también es un cuadro formidable, que es un cuadro de las cribadoras de trigo. No pudo estar en la última exposición de Courbet como en París, porque es un cuadro que está ya muy delicado, pero es uno de los grandes cuadros de Courbet. Hizo posar a sus dos hermanas, Juliette y Zoé, como cribadoras del trigo. También, aparentemente, es una escena cotidiana de labor, absolutamente, digamos, vulgar, pero también apurando significados latentes, pues los especialistas dicen no es una confrontación respecto a la forma tradicional de cribar el trigo, como está haciendo la mujer del fondo, que lo está haciendo manualmente, y luego la cosa tecnológica de una que coge un filtro y que no pierde tanto tiempo cogiendo el trigo, quitando la hoja, ¿no? Bueno, son las dos hermanas posiblemente de Courbet, que hacen de modelos. Está también ese niño, que parece que es un hijo natural que tuvo, que es Désiré Vinet, que aparece también en otros cuadros, que está abriendo una alacena, probablemente buscando a lo mejor un pan o lo que sea, ¿no? Y también se ha interpretado, que tampoco eso puede ser desechado, aparte de esa confrontación entre la manipulación tradicional arcaica del campo o su nueva tecnología. También se ha hablado un poco que todo ese lienzo blanco en la que están las dos cribadoras, pues en cierta manera es también un poco como un lienzo de pintura, ¿no? Es decir, que el propio Courbet está haciendo un poco ahí pues un poco una especie como de alegoría de la pintura, ¿no? Este cuadro también de esa serie de campesinos es los campesinos de Flagey, los campesinos volviendo de la feria de Flagey, 1850-53, es el momento en el cual él está haciendo un testimonio agrícola constante, ¿no? Es también un cuadro muy impresionante, porque generalmente casi todos los cuadros históricos, pues cuando tenían también, todos los cuadros tienen un gran formato, no lo estoy diciendo en el formato 1 a 1 porque tampoco tiene sentido, pero tienen un formato monumental. Entonces, claro, eso sorprendía en escenas de campesinos pintorescas, que generalmente pues eran pequeñas. Hay que ver más que el Museo del Prado, pintores que seguramente también Courbet tenía muy presente, como eran los pintores flamencos holandeses de la segunda mitad del siglo XVII, como Bruber y Teniers. Pues entonces hacían escenas de campesinos que eran muy de pequeño formato, muy con una anécdota, y entonces, claro, esta seriedad con el crepúsculo, cuando vuelven de la feria, con un tiro de bueyes, una serie, o por ejemplo, este medio burgués, que puede ser el padre de Courbet, ¿no? Que lleva un cerdo agarrado por una pata, ¿no? Seguramente lo ha comprado o lo ha vendido, no se sabe lo que ha hecho en la feria, ¿no? Y que vuelven un poco en el crepúsculo con un sentido dramático, romántico, ¿no? Y sin embargo, pues son unos don nadie. Pues todo esto, esta idea un poco de recuperar la visibilidad de lo insignificante, de lo vulgar, incluso de lo que puede resultar incómodo o trasnochado o absurdo, ¿no? O molesto, ¿no? Pues lo crea y lo dignifica. Este es un cuadro maravilloso, no muy reproducido de Courbet, pero que a mí me entusiasma, que cuando lo pongo en una clase siempre le pregunto a mis alumnos ¿qué está pasando ahí? No acierta casi nadie nada al respecto, porque me dicen las cosas más extravagantes, pero nunca me aciertan, y eso lo digo porque es una experiencia que nos concierne muy directamente, que es cómo hemos
excluido de nuestra vida cotidiana la muerte. Yo todavía tuve el privilegio, cuando era niño, cuando de repente se nacía y se moría en casa, y cuando también incluso los parientes que morían, que no estaban amparados, se iban al hogar más potente para que murieran comunitariamente, ¿no? Entonces, esto, para acabar con tanto prólogo, es la toilette, el arreglo de la muerta. La muerta es la que está sentadita ahí. Entonces están las amigas, que una está haciendo la cama, la están vistiendo, la están poniendo bien, porque ha muerto, y entonces no solamente están preparando exactamente lo que va a ser la ceremonia un poco de fidelización colectiva respecto a la muerta, sino que están preparando también el banquete que a los deudos se les va a dar, ¿no? Entonces, esta idea, un poco hemos visto la muerte presente en el entierro de Ornans, pero esta idea también interiorizada, ¿no?, de la muerte es extraordinaria. Bueno, pasamos a otro cuadro fundamental, que es quizá el cuadro programático esencial de Courbet, que presenta en 1855, en esa exposición que después también, he dicho, construyó una barraca al borde del Sena para defender un poco su obra con el título del realismo, es el estudio del artista. El cuadro se llama, bueno, al principio el cuadro tenía unos nombres, como en el 19, muy prolijos, ¿no? Entonces, es el título, más o menos lo voy a decir literalmente, es el estudio del artista, punto, alegoría real de 7 años de la vida del pintor. Es decir, y entonces de repente es un cuadro muy interesante porque de cierta manera desafía las posibilidades de Courbet, que solo aceptaba representar lo visible, cuando de repente comprime 7 años de su experiencia y crea un coro a la derecha de los amigos y parientes que le han apoyado. Encima de un butacón a la extrema derecha nuestra está Baudelaire, que primero lo apoyó, después lo repudió cuando se hizo así socialista y realista. Está también un crítico sentado, que es Saint-Fleury, que es uno de los grandes líderes teóricos del realismo, y hay otra serie de personajes, Proudhon, etc. Y a nuestra izquierda aparecen, esto ya es más discutible, una serie de figuras características de revolucionarios nacionalistas del 19. Está Garibaldi, o se supone que está Garibaldi, y está también el líder del nacionalismo polaco, el líder del nacionalismo lituano y cualquier otro líder que estuviese realmente en una situación de combate con el Estado establecido, ¿no? Entonces ahí crea ese friso, se pone a él en medio, pintando paradójicamente un paisaje que no tiene que ver nada con el entorno. Hay de repente una modelo desnuda, que es una alegoría de la verdad, del realismo, y entonces ahí crea un poco como su gran manifiesto ideológico técnico, ¿no? Bien, los géneros que va a practicar, y voy a ir muy rápidamente, que es difícil, con Courbet, que tiene una obra muy prolífica de varios centenares de cuadros, que voy a comprimir en apenas 30, ¿no? Una de las cosas que hace es, de repente, lo hemos visto, monumentalizar lo banal. Entonces, una de las cosas que había aportado la pintura británica del siglo XVIII como más novedosa era un género que no era la pintura animalística tradicional de los pintores flamencos, de cacerías, etcétera, sino lo que llamaban los británicos sporting life, vida deportiva, que era realmente la caza y otras actividades, la equitación como un deporte, ¿no? Entonces, esto lo recoge muy modernamente, como también las ideas del paisaje naturalista de Constable, que ven en los salones franceses desde prácticamente el primer cuarto del siglo, coge esta idea y hace estas imágenes monumentalizadas, ¿no? Por ejemplo, de este perro, que podría ser el que estaba, y además el mismo gesto, en el entierro de Ornans, pero que aquí está, al estar individualizado, de una forma monumental.
O, por ejemplo, esta escena, que va a ser fundamental para el almuerzo campestre de Manet, para toda una secuencia de picnics que en el arte contemporáneo han estado floreciendo precisamente sobre el patrón de lo que hace Courbet, y es muy importante porque, en cierta manera, era la forma de modernizar las escenas pastoriles que habían hecho Tiziano, Giorgione y muchos otros pintores del pasado. Entonces, la forma de cómo poder actualizar esos iconos, que habían sido unos iconos realmente estimulantes y que habían hablado un poco de la relación con el hombre y con la naturaleza, era esta forma de repente, un picnic en medio de la naturaleza con motivo de una partida de caza. Son formidables y extraordinarios sus cuadros monumentales, ya cuando era un personaje que, en cierta manera, había quedado un poco sobrepasado por las modas, como este cuadro de 1861, cuando empiezan los impresionistas, queda un poco arrinconado, como pasa siempre en la secuencia de las modas en el arte contemporáneo. Entonces, de repente hace estos cuadros épicos respecto a un tema que es un tema realmente, cuando uno se lo podrían contar, que se queda uno como incrédulo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Que es la berrea de unos ciervos. Digo que es incrédulo porque, claro, si uno estuviera armado de una cámara cinematográfica que pudiera un poco seguir y después hacer un montaje, pues podría realmente, y se ha hecho con esas escenas un poco de cinematografía naturalista, pues seguir muy bien todo ese proceso. Pero claro, en un cuadro compilar, reducir, ¿no?, en una épica, un combate tan primario, tan animal, ¿no?, como es el de la berrea, pues es muy impresionante. Y bueno, pues hay una parte de Courbet paisajista que tiene esa monumentalidad, ¿no? También este cuadro, en torno a los animales, esta joven que lleva un atillo con gaviotas muertas, es muy impresionante, porque claro, también ahí hace una filiación que tiene que ver con la pintura naturalista de los Países Bajos, con Caravaggio, con la pintura española y tal. Y esta idea un poco también, muy importante, la vamos a ver enseguida para él, de la sensualidad y de la sexualidad, ¿no?, que es la idea un poco también del fetiche de la melena, el atillo de las aves muertas, el aire con que de repente trata con esa magnificencia, esa grandiosidad, ese sentido dramático para las cosas que realmente estamos viendo de forma como casi sin reparar en lo que estamos viendo porque nos parece vulgar, ¿no? O, apoteósica, esta trucha que pinta muy poco antes de morir, 1872, en una época muy dura de él que era un gran pescador fluvial, de repente hace esta trucha que realmente es una trucha acongojante, no solamente porque es una trucha recién capturada, que además tiene el tamaño de una ballena, sino también por su materialidad, es decir, esa fisicidad, ese sentido de captar lo material de la materia, que es tan característico de Courbet, da igual que sean campesinos asistiendo a un entierro o sea una trucha, ¿no? Esa idea un poco como de un elemento físico, patético, que de repente nos involucra con una fuerza intimidante, ¿no? Voy a pasar rápidamente también por un tema que es muy importante porque es un tema que él cultivó bastante y que es un tema que todavía hoy nos produce rubor, que es sus formas que tiene de relacionarse con el erotismo, que fueron muy complejas, muy sofisticadas, muy pornográficas en algún caso, o que podríamos llamar pornográficas, y que se atrevió a cosas insólitas, ¿no? Bueno, este es un retrato muy temprano de su hermana, se llama El sueño, que es un cuadro atrevido y muy erótico, que además se parece mucho, y ahí habría que buscar un poco cuál es el fundamento de esos parecidos, ¿no?, con un cuadro que no sé todavía si se sigue exponiendo en la exposición de La belleza encerrada de Luis Paredes de Alcázar, que es prácticamente igual, lo cual quiere decir que puede haber un modelo clásico que también ha estado limitando siglos a los dos, y que es un cuadro enormemente erótico, porque claro, es su hermana en una hamaca en verano, que de repente se ha soltado el corpiño, está descalza. Todo esto a nosotros nos puede parecer incluso light, pero claro, en su momento realmente era una imagen
verdaderamente ruborizante, ¿no? Las va a hacer peores, como vamos a ver enseguida, con estas bañistas de 1853, la otra es El sueño, que estaba un poco en la línea, un poco de esas Venus dormidas, ¿no? Pero este cuadro es un cuadro que realmente conmocionó a todo el mundo, y a Eugenia de Montijo, la emperatriz, que dijo cuando vio este cuadro, pero esta mujer es una percherona, porque vio esas monumentales. Courbet utilizaba fotografías, ¿no? Esta es una imagen también increíble, ¿no? Por su crudeza. Son dos mujeres que están vistiéndose en el río. Se ha hablado incluso por los gestos que pudiera haber detrás. Cada cual lanza en su imaginación si es que tienen una relación lésbica las dos mujeres. Es un tema que va a tratar después también mucho Courbet, que son simplemente dos campesinas que se quieren refrescar al resguardo de las miradas y tal, que son dos prostitutas, etcétera, ¿no? Pero es impresionante porque, claro, en ese momento que había Venus y que había un canon todavía, si no clásico, pero que realmente buscaba idealizar el desnudo femenino, hay que pensar en Ingres, hay que pensar en todos los pintores franceses de ese momento que exhibían en el salón. Esto era un bofetón a acercarse un poco otra vez a lo material de la materia, a la realidad más insoportable o más sugerente, ¿no? Como se vea. Este cuadro, sin embargo, sí que claramente creo se llama Dos mujeres dormidas o al borde del Sena, que es un cuadro que evidentemente sí claramente son dos prostitutas, eso tengo que decir, porque la prostitución se hacía al borde de los ríos, en las afueras de las ciudades. Burdel viene a Bordeaux, al borde del agua, que es donde se hacían un poco las negociaciones. La Grande Jatte tenía claramente una gendarmería atenta porque realmente había una prostitución, y todo el tráfico sexual prostituido o espontáneo se hacía aprovechando las excursiones del domingo, etcétera, ¿no? al amparo de los bardales, los arbustos, etcétera, ¿no? Entonces, hay esta imagen tan increíble con la barca de estas dos mujeres, una de ellas dormida, con ese sentido también físico del sueño que da Courbet, una mujer que está hinchada, la otra que está melancólica pensando, ¿no? O escenas que progresivamente se van haciendo más eróticas, como esta mujer que se está quitando las medias, del año 1861, en un momento, en los años 60, que tengo que decirlo, lo añadiré, que empieza a hacer un poco retratos eróticos, un poco por encargo. Y tiene un cliente que es el embajador de Turquía, Khalid Bey, que era un erotómano, y que entonces le empezaba... Hay unos cuadros que seguro que los había hecho para él, pero hay otros cuadros que no sabemos si lo hacía por afición propia o ajena, ¿no? Como este, ¿no? Este cuadro, sin embargo, por ejemplo, claramente estoy convencido que lo vio un pintor español y lo parodió en un cuadro que está no en España, sino en el Museo de Dallas, de Meadows, hay una mujer también que se está quitando las medias que seguro que vio este Courbet, ¿no? Entonces, esto es una escena realmente de un erotismo flagrante, descarado, ¿no? Y que en su momento, en el terreno de la fotografía oscura, erótica, pues era muy frecuentado, pero que en el terreno de la pintura y monumentalizado realmente era algo que producía no solamente rubor, sino escándalo, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante porque esta mujer, que no tiene tanta envergadura, digamos así, pornográfica como la anterior, sin embargo también tiene una fuerza muy peculiar, porque el cuadro se llama La Fuente, es una réplica a La Source, que era la idea de la representación de una mujer desnuda frontal, que, por ejemplo, Ingres lo había planteado como una mujer que de repente fluía un cántaro de agua, que era un poco como el origen del agua, de la vida, etc. Entonces, voltea la imagen, de repente cambia completamente de dirección, la pone de espaldas como la Venus de Velázquez, seguramente consciente también de ese icono tan extraordinario. Ya he dicho que él estaba con una deuda muy fuerte con la escuela española, ¿no?
y la pone de espaldas, pero también hace una representación que no tenía que ver absolutamente nada con lo que eran las representaciones más o menos erotizadas de las Venus tradicionales, porque realmente hay una dimensión física muy imperativa. Luego hay cosas como muy modernas, como esta mujer que está bañándose con un instrumento que se llamaba el podoscafo, que tiene que ver con toda esa secuencia de cosas que las tablas y tal, que siguen todavía hoy funcionando de una u otra manera, y que es de una modernidad extraordinaria, porque claro, en realidad no puedo determinar ello, pero me encantaría hacer una historia de lo que significa hacer vacaciones en la playa, de los trajes de baño y de los instrumentos que se utilizan para la recreación en las playas, que es una historia muy reciente, que empieza en la segunda mitad del siglo XIX y que además empieza, como casi todas las cosas malignas, por consejo médico. Son cosas higienistas y acaban no se sabe cómo. Entonces, aquí vemos a esta mujer que en cierta manera es una parodia del nacimiento de Venus, porque claro, la mujer con las olas, lo que pasa es que es una mujer moderna que va en esa especie de piragua, podoscafo, tal. Luego esta escena, esta sí que se la hizo para Khalid Bey, este otomano rico, embajador de Turquía en París, y claro, es una escena absolutamente alucinante, podríamos seguir también el rastro a las modelos, ¿no? Es una escena completamente lésbica, es una escena además verdaderamente extraordinaria, porque realmente no tenía presencia artística alguna, ¿no? Y que de repente, pues, ahí está toda historia, que está el sueño, está el después del placer, está la idea de los cuerpos entrelazados. Hay muchas cuestiones que naturalmente también han suscitado una literatura muy amplia, pero que no puedo poner. Este cuadro ha estado prohibido hasta hace poco. Bueno, prohibido, al principio no estaba prohibido, sino que simplemente estaba desconocido. Esto es un cuadro que hizo se llama El origen del mundo, lo hizo en esta fecha de 1866, para Khalid Bey, y este cuadro acabó en la propiedad del doctor Jacques Lacan, que fue el último propietario antes de que después la sucesión lo diera al Museo del Louvre, ¿no? Entonces, es un cuadro absolutamente, no voy a decir que insólito, como cuadro, desde luego, en el contexto, pero que en la caricatura no, había imágenes más o menos satíricas y tal, y la fotografía también, pero es un cuadro realmente increíble, ¿no? Como atrevimiento, hasta el punto de que es un cuadro que relativamente se conocía, pero que fue exhibido en París por primera vez en el Grand Palais, creo que en el 2008 o 2009. Este es un cuadro también muy interesante por las consecuencias, aunque no sea tan espectacular o tan intimidante como el anterior, que es esta mujer con el perro, que es un amante que tenía Courbet, Leontine Renaud, de 1867, que pues le dio calabazas y que decidió estigmatizarla un poco de esta manera y tal. Pero este cuadro, ahora hay una película muy bella evocando el final de la vida de Renoir, inspirada en una novela, inspirada en el libro de Renoir Mon Père, de Jean Renoir, el cineasta, que seguramente algunos de ustedes lo han podido ver, en el que de repente Renoir, cuando está en una composición de mujeres que quiere pintar desnudas, le dice a su hijo Jean Renoir, que va a ser un gran cineasta, no, pero que no estén así, que tenga un poco de animación, como Courbet. Entonces, está pensando en este cuadro, ¿no? Bueno, termino con una serie de paisajes. Fue un gran paisajista, no solamente de escenas cinegéticas, como hemos visto, sino también de grandes panoramas. Este es un cuadro muy impresionante, La playa de Palavas, de 1854. Fue uno de los primeros con Delacroix y con el joven Monet, con 15 años, con otra serie de gente que luego configuraron el impresionismo, que se acercó a el mar, que era una cosa prohibida, que la gente tenía recelo, que lo veía como algo tremendo. La gente, cuando se acercaba al mar, se ponía inmediatamente un pañuelo con esencias, porque decía que el mar, eso que decimos nosotros, ¡ay, huele a mar!, con gran entusiasmo. La gente pensaba, huele a putrefacto.
O sea, la gente, el olor del mar le horrorizaba, ¿no? Esos son cambios que se han producido muy recientemente, ¿no? Entonces, hay este cuadro en que de repente él saluda la inmensidad. Eso es muy típico de Courbet, que no se conformaba ni siquiera con una república, quería el mundo, no solamente quería el mundo, sino quería la inmensidad, ¿no? Y entonces hay una serie de paisajes que van a ser muy importantes. Claro, este es Etretat, los Fidelderos, ahí va a ser la cuna del gran Monet, de otros grandes pintores impresionistas. Ahí vamos viendo cómo va colocando su ojo en todos los ejes fundamentales de la modernidad. O este cuadro increíble de La Ola, que es un cuadro asombroso de 1869, ya en la parte final, en el cual intenta no solamente pintar el mar, sino pintar realmente esa energía indeterminada que hace del mar algo adorable y temible a la vez, ¿no? Que es su energía, ¿no? Entonces logra pintar este cuadro en un crepúsculo que es también un tema insólito y difícilmente repetible, ¿no? Y termino con esta imagen melancólica de cuando estaba exiliado, es el castillo de Neuenburger de 1875, 2 años antes de morir, en el cual pues ahí está también esta visión crepuscular de este hombre que había querido comerse el mundo y cuando se despide de él pues tiene que tener también una melancolía wagneriana, ¿no? Muchas gracias.